¿Alguna vez sentiste que Dios ya no escucha? ¿Que el silencio es tan profundo que ni una oración encuentra respuesta? Pues esta historia podría cambiar esa percepción, porque incluso cuando los hombres callan, un loro puede hablar. No era un loro común. Lo encontraron abandonado en una caja vieja frente a una pequeña iglesia rural. Tenía las plumas opacas, los ojos tristes y apenas podía repetir 2 palabras: Padre Nuestro. El párroco, un anciano bondadoso llamado Eugenio, decidió adoptarlo. Le llamó Lucas. Lucas no hablaba mucho, pero observaba. Veía a Eugenio limpiar los bancos de la iglesia, rezar frente al altar y arrodillarse cada noche en completa soledad. El anciano tenía una vida callada, dedicada, pero también estaba rota. Eugenio había perdido a su hijo hacía más de 10 años. Un accidente de tránsito que le quitó todo. Desde entonces, su fe temblaba. Oraba por inercia, por costumbre, sin esperar una respuesta. Y sin embargo, cada día decía en voz baja: Señor, dime que aún estás ahí. Lucas lo escuchaba. Los días pasaban y el loro parecía más despierto. Sus plumas recobraban color y, en los momentos de silencio, se le escuchaba murmurar: Señor, estás ahí. El padre Eugenio creyó que solo repetía. Pero lo que no sabía era que Lucas no imitaba, sentía. El loro había presenciado tanto dolor en la voz de ese anciano, que sus palabras no eran simple eco, eran plegaria. Una noche, mientras el párroco dormía en su pequeño cuarto, la iglesia quedó sumida en el más absoluto silencio. Lucas, sobre su percha, miraba la cruz que colgaba sobre el altar, y entonces algo extraordinario sucedió. Con voz suave, apenas audible, dijo: Dios, no lo dejes solo. Y en ese momento, una brisa cruzó la capilla, moviendo las velas apagadas. No había viento, no había ventanas abiertas, pero algo se movió. Al día siguiente, Eugenio despertó con lágrimas en los ojos. Tuve un sueño, dijo. Mi hijo me hablaba. Me decía que Dios nunca me dejó. Lucas lo miró y con la voz más clara que jamás había tenido, repitió: Dios, no lo dejes solo. El anciano cayó de rodillas. Ese fue el día en que todo cambió. La historia comenzó a extenderse entre los pocos fieles del pueblo. Venían a la iglesia no solo a escuchar misa, sino a ver al loro que hablaba con Dios. Lucas no hablaba siempre, solo lo hacía cuando alguien lloraba en silencio o cuando el alma temblaba en el pecho, y sus palabras siempre eran las mismas: no estás solo, Dios te oye. Un día, llegó una mujer joven con un niño en brazos. El pequeño estaba enfermo, sin diagnóstico. La madre, desesperada, oró frente al altar pidiendo un milagro. Lucas la observó y al ver las lágrimas caer al suelo de piedra, dijo: Él te ve, Él te ama. La mujer soltó un grito, no por susto, sino porque esas palabras eran idénticas a las que su madre le decía antes de morir. Era como si alguien, desde otro plano, estuviera presente, y desde entonces las cosas se salieron de lo común. Gente de otros pueblos llegaba para orar junto a Lucas. No era un espectáculo, ni un show. Era algo distinto, una sensación,
una certeza. Pero como todo lo sagrado en esta tierra, también surgieron las dudas. Un periodista escéptico decidió viajar hasta el lugar para desmentir la farsa. Grabó durante horas. Preguntó, provocó, se burló. Pero el loro no dijo ni una sola palabra. Antes de irse, mientras recogía sus cosas con fastidio, se detuvo frente al altar y murmuró sin querer, «Si existes, dime algo, solo una señal». Lucas, sin moverse, dijo, «Él nunca se fue». El periodista dejó caer la cámara. No publicó el video, pero jamás volvió a escribir una nota contra la fe. Eugenio envejecía. Lucas también. Y aunque muchos venían buscando milagros, el verdadero milagro era más silencioso. Personas que no oraban empezaban a hacerlo. Almas que estaban rotas volvían a creer. Todo por la fe de un anciano y la voz de un loro. Pero todo cambia y todo termina. Un día, Eugenio no bajó de su habitación. Lucas estaba inquieto. Se movía en su jaula, llamando con su voz ronca. «Eugenio, Eugenio». Nadie respondía. Lo encontraron sin vida, con una Biblia en el pecho. Su rostro tenía paz. La iglesia entera lloró. Pero la tristeza se convirtió en algo más. Lucas no volvió a hablar durante días, hasta que, el domingo siguiente, durante la misa en honor a Eugenio, mientras todos guardaban un minuto de silencio, Lucas levantó la cabeza, miró hacia el cielo y dijo con voz fuerte, «Gracias, Señor, por escucharlo». El silencio se rompió, la gente lloró, y algunos, que nunca creyeron, se arrodillaron por primera vez en sus vidas. Desde ese día, Lucas solo decía una frase, «Gracias, gracias, gracias». Meses después, también se fue. Murió en su jaula, en completa paz, pero dejó algo eterno. Cada vez que alguien entra a esa iglesia, siente algo. No saben explicarlo, pero lo sienten, y en el mural, junto al altar, hay una pintura. Un anciano orando con un loro verde sobre su hombro. Abajo, una frase sencilla. Cuando ya no puedas hablar, tu fe seguirá hablando por ti. Si estás viendo este video, tal vez es porque tú también sientes que tus oraciones no han sido escuchadas. Tal vez sientes que el cielo está en silencio. Pero recuerda, el amor de Dios puede manifestarse incluso a través de lo más inesperado. Hasta en un loro. No pierdas la fe. Dios sí escucha. Incluso cuando tú ya no tienes fuerzas para hablar, alguien o algo puede estar intercediendo por ti. Si esta historia te tocó el corazón, te invito a quedarte con nosotros. Hay muchas más historias que pueden sanar, levantar y renovar tu esperanza. Nos vemos en el próximo video.